Bueno, en nuestro ejercicio de qué es del aprendizaje de esta herramienta Solver, como lo decía Darío, primero lógicamente que vamos a tener la opción de activar nuestra herramienta Solver en Excel. Se activa mediante el proceso de en inicio del Excel. En la parte inferior está lo que se llama opciones. Doy clic en opciones. Una vez estoy en opciones, me despliega este cuadro de diálogos que dice aquí general. De este cuadro de diálogos busco lo que dice complementos. Aquí algo me pasó. Bueno, bueno, aquí vuelvo y juego. Voy a inicio, voy a opciones, voy a este cuadro de diálogo que dice general, complementos. En complementos busco en la parte inferior ir, administrar complementos de Excel, ir. Estoy en este momento me está indicando los complementos que tiene, entre otros tiene Solver, le doy a aceptar, ya lo tengo activado y voy a revisar en el menú de Excel si ya está activado o no está activado, voy a datos y en datos voy a Solver, que es lo que me está diciendo que en la cinta ya se activó el complemento. Bueno, aquí en este no me dejó. Ese es la primera acción que yo debo realizar. Lo que para el repaso, como primero los requerimientos, requerimientos. Segundo, los aportes nutricionales, aportes, lo voy a hacer rápido. Tercero, las restricciones. Cuarto, el cuadro de fórmulas. ¿De qué es de datos? Como quinto, el cuadro de fórmulas. Como paso número 6, yo debo probar el modelo. Y 7, la formulación e interpretación. Interpretación. Bueno, esto era lo que estábamos en el día de ayer trabajando sobre estos pasos con el propósito de, más que todo, de un ejercicio de correr el solver. Voy a mirarlo acá. Creo que lo tengo aquí en este. Esto aquí. El ejercicio como tal, ya lo habíamos adelantado. Lo voy a abrir. Entonces, como requerimientos, nosotros nos estamos apoyando en los estudios que hay de las tablas del NRC y de FEDNA. Eh, lo que estamos trabajando es una propuesta de un balanceado para pollitos de engorde, desempeño regular para edades de 1 a 7 días. Dentro de la consulta que se hizo
en de esos requerimientos de los pollitos de desempeño regular de edades de 1 a 7 días, aquí creo que desempeño medio, ahorita lo verificamos. Este no era desempeño regular, sino de desempeño medio. Entonces, identificamos los 5 macronutrientes, que es humedad, agua, bueno, agua. Segundo, proteína. Luego, energía, expresada en kilocalorías de energía metabolizables. Posteriormente, minerales y vitaminas. Este paso número 1, por ser el paso número 1, es uno de los más importantes y de los que nosotros debemos tener lo mayor posible claridad. Entonces, em, cuando nosotros consultamos los requerimientos nutricionales, esos requerimientos nutricionales están expresados en base seca. Por eso aquí, dentro de estos requerimientos, está expresado en 1 kilogramo de materia seca. La proteína, 22% de proteína de 1 a 7 días. Y la energía en 2950 kilocalorías de energía metabolizable. Bien importante cuando hagamos la consulta, llevar las unidades de medida. En este caso es energía metabolizable. Puede ser, según la fuente de información, energía digestible, bueno, etcétera. Entonces, tener bien claro ese tipo de unidad de medida. Esto salió de... Instructor, perdón. Sí, Buena noche. sí, sí, buenas Mi nombre noches. es Edith. Instructor, un favor, usted podría poner un poquito más grande Claro que sí. para que se El pueda Excel. apreciar mejor, porque yo soy un poquito ciega y no alcanzo a apreciar bien los números. Gracias. Ok. Me voy a desplazar aquí. Bueno, entonces, dentro de esos, estamos trabajando el primer punto. Siempre creo que es pertinente que nos demos el tiempo porque si nosotros construimos ese primer punto, que son tener certeza de esos requerimientos nutricionales, el modelo nos va a funcionar o por lo menos no vamos a llegar como a la parte cuarta o quinta del modelo y tener que regresar a revisar nuestra información. Entonces, como les decía, dentro de esos requerimientos, los macronutrientes, agua, proteína, energía, minerales y vitaminas. Esta información viene, en este caso nos estamos apoyando en las tablas del NRC. Y lo vamos a verificar que es precisamente para pollitos de desempeño medio. Entonces, estoy trabajando con esta segunda edición. Hay ediciones mm, más actualizadas, sino que
Esta es la que menos páginas tiene, tiene 186. Hay otra como de 400. Me voy a la tabla de contenido. En la tabla de contenido me dice que los requerimientos nutricionales para aves están en la página 73. Y una vez estoy aquí en la página 73, voy a las tablas. Tabla 31, desempeño superior. La tabla anterior, esto es para hembras. Y aquí tengo la información de requerimientos nutricionales de pollos de engorde machos de desempeño medio. Edades de 1 a 7 días. Les decía que estas tablas tienen doble entrada por la parte superior o por la parte lateral. Edades de 1 a 7 días. Y voy a mirar lo que es en, proteína, 22,04% y energía metabolizable, 2.950 en la, en la composición de 1 kilogramo de materia seca. Les comentaba que hay otros, lógicamente que para pollitos, si nosotros logramos hacer un balanceado para pollitos de engorde, para trucha y para cerdos, que son, nosotros debemos garantizarle todos los nutrientes por la condición de confinamiento, es muchísimo más fácil luego hacer para otras especies, como por ejemplo para bovinos, donde ellos tienen la opción de autobalancearse y uno sencillamente con los balanceados entra a ser un complemento de su nutrición. Bueno, entonces de allí hemos tomado los datos. Proteína está en porcentajes y energía metabolizable en kilocalorías por kilogramo. Una vez yo he trabajado estos requerimientos, paso a lo que son aportes nutricionales de las materias primas. Desde el primer punto me traigo el modelo, me traigo el modelo y ese se me convierte a mí como digamos en la camisa de fuerza de qué información yo voy a consultar. Entonces, sobre esa mismos factores nutricionales, yo empiezo a consultar los aportes nutricionales de las materias primas que voy a trabajar. En este caso, y hasta ayer hicimos lo que es consultar los aportes nutricionales de una de las materias primas que vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar una fuente de proteína animal, como harina de pescado, una fuente de proteína vegetal, como harina de soya, otra fuente energética, como harina de maíz y harina de trigo, y la premezcla vitamínico mineral. Dentro de la fuente de harina de pescado, ya consulté la materia parcialmente seca, que es lo que viene en el análisis químico, y la concentración de los otros factores nutricionales que tiene 1 kilogramo, en este caso, de harina de pescado, que lo escogí en la máxima concentración al 61% de proteína
y con una energía metabolizable en kilocalorías de 2778. Entonces, nos queda pendiente consultar con esas tablas del NRC los aportes de la soya, los aportes de la harina de maíz y los aportes de la harina de trigo. Si alguien trabajó harina de soya, harina de maíz, harina de trigo, me dice, y si no, pasamos a hacer la búsqueda. Entonces, voy a trabajar harina de soya. Soya. Bueno, aquí no lo encontramos como soya porque ellos no lo escriben soya, sino que escriben soja. Está en aceites. Me interesa que sea en harina. Y aquí tengo dos opciones. Tengo soya al 45% y harina de soya al 48%. Voy a trabajar con soya harina al 45%. Profe, ¿Qué buenas edad? noches. Sí, buenas noches. Profe, le hago una Diga, pregunta. Al igual diga. que cuando uno trabaja con cuadrado de Pearson, se debería escoger materias primas que estén por encima del requerimiento nutricional del animal. Em, digamos que lo que pasa es que el cuadro de Pearson es como lo más básico y solo quizá le permite entre energía y proteína. Y allá sí escogemos, de acuerdo a lo que vayamos a concentrar, a formular, si voy a formular un 15% en proteína, si me dice que escoja una fuente arriba de ese porcentaje y la otra fuente abajo de ese porcentaje. En este caso, acá no necesariamente, ¿no? No necesariamente, porque al final, con las materias primas que usted esté trabajando, el modelo le va a dar si está balanceado, pues le va a hacer el balance. De todas maneras, él va a correr y va a presentar la deficiencia. Y una vez usted tenga la deficiencia, puede incluir otra materia prima, precisamente por conocedor del tema, quien lo esté formulando, que vaya y subsane esa deficiencia que se está presentando. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos ya este tipo de ejercicios y tenemos que formular con aminoácidos esenciales, usualmente las materias primas nos dan déficit o en lisina o nos dan déficit en otro aminoácido. Entonces, como el modelo puede seguir funcionando, se puede incluir otra fuente que sea precisamente alta en ese aminoácido que nos está faltando. Entonces, o sea, el cuadrado de Pearson es como muy, digamos, como muy lo básico y lo otro en este modelo, como le digo, no necesariamente tiene que llevarse esa norma. Ahora, como nosotros somos conocedores de la parte nutricional, de pollitos de ese valor genético y y de esa edad, lógicamente que la premisa que llevamos es que las fuentes que escojamos deben ser de alto valor biológico, tanto la fuente de proteína animal como la fuente de proteína vegetal, así como también las fuentes energéticas. Entonces, ya es, ¿qué le digo? Ya es pues nuestra experticia, nuestros conocimientos, lo que nos va guiando, qué materias primas, de acuerdo a la especie,
a la fase en que está el animal, nosotros incluimos. Esa sería mi observación a su pregunta. Muchas gracias. Ok. Entonces, hemos escogido soya y soya tiene dentro de su composición química una proteína del 45% que está aquí, una materia seca del 88,59%, que sería parcialmente seca, y la energía para aves Instructor, mientras busca, yo quisiera hacer un comentario acerca de la pregunta del instructor Mauricio. sí. Y es que, pues, o sea, yo sé que, es decir, al escoger una de las materias primas, porque no vamos a escoger ni dos ni tres, podemos escoger 8, 10, 12, depende de la disponibilidad que uno tenga, pues, en el mercado. Obviamente van a haber unas por encima y otras por debajo, porque matemáticamente es la única forma o sea, es la única forma que el programa saque pues la proteína que necesitamos al final. Entonces, sí, la respuesta, pues pensaría yo que sí, a Mauricio, es que sí, uno debe escoger unas materias primas muy, o sea, que aporten bastante proteína, que son las que está buscando en este momentico, y otras que aportarían básicamente la parte energética y el nivel de proteína va a estar por debajo normalmente del 12 o el 17, de ahí para abajo. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno va a escoger las materias primas, tiene que escoger, obviamente, no puede escoger todas con un valor proteico muy alto, porque matemáticamente no le daría la forma de bajar al requerimiento la proteína. Es más o menos es lo que quisiera yo, pues, ahí como aclarar algo de lo que usted le contestó. Gracias. Listo. Ok, sí, muy bien por su aporte. También decirle, y ahora cuando ya probemos el modelo, lo probamos. Cuando nosotros vamos trabajando el modelo y vemos que él empieza a fallar porque no nos hace los cálculos, precisamente la actividad número uno que uno hace es empezar a darle más margen de maniobra al modelo. Si estábamos buscando una concentración de 22% de proteína y no nos, a pesar de que hacemos bien el corrido del modelo y no nos resuelve, entonces nosotros podemos empezar a bajar de ese 22, decirle, bueno, le voy a dar un margen de 18, le voy a dar un margen de 16, con el propósito de comprobar si es el modelo o ya es otra falla la que se nos haya presentado. Ahora hacemos ese ejercicio. Entonces, aquí tengo la energía metabolizable para aves de 2256 y son los datos que voy a llevar a soya, harina de soya. Entonces, en 1 kilogramo de esa harina de soya, voy con 45% de proteína y en energía 2256 kilocalorías de energía metabolizable con una materia parcialmente seca del 88%. 88 punto, bueno, 59%. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio para la harina de maíz. Entonces, y aquí ya no necesitamos soya, sino maíz. Y lo busco como harina. Aquí hay un maíz.
maíz alto en lisina, maíz germen, maíz gluten, maíz precocido. No me dio, entonces tendré que hacerlo con... Bueno, nuevamente me regreso aquí. Y maíz. Lo que me pasé. 7 de 47. Bueno, lo voy a tomar como maíz alto en lisina. Esto es de aminoácidos. Voy a colocar aquí como maíz general, ¿no? Entonces, de maíz necesito la materia seca que está a un 87%. Ya la proteína es del 8.26. Y de energía metabolizable para aves 3.381. 87% en 1 kilogramo de maíz, que espero que haya un 8% de proteína. Y 3.381 kilocalorías de energía metabolizable. Y ahora voy por lo de el trigo. Trigo, composición química y valores energéticos de de los alimentos para aves y cerdos. Tengo aquí trigo con una materia seca de 87%, con una proteína del 11%, alta esa proteína. Y vamos a mirarle la energía. Voy a trabajar un poquito así. La energía en kilocalorías de energía metabolizable, 3.046. Bueno, voy nuevamente acá y ya tengo esto tuvo 87% de proteína, de que es de parcialmente seca. En 1 kilogramo tiene 11% de proteína y 3.046 kilocalorías de energía metabolizable. De la premezcla vitamínico mineral, esa debe estar también por ahí en un 90% de parcialmente seca. Y en 1 kilogramo de ese premezcla vitamínico mineral va a haber 0% de proteína, va a haber 0% de energía, a 0 de energía, no en por ciento, sino en kilocalorías. Y vamos a dejar allí porque únicamente vamos a trabajar estos
macronutrientes. Entonces, esos son los aportes nutricionales de las materias primas. Aquí voy a tener que disminuir un poco. En el paso número 3, ya vamos a trabajar lo que son las restricciones. Restricciones nutricionales. Bueno, 3 puntos. Cuando voy a trabajar las restricciones nutricionales, me apoyo en el paso número 2 y me bajo todo el modelo tal cual ya lo trabajé. Aquí le doy copiar y aquí le doy pegar. En las restricciones nutricionales, hagámosle algo de zoom. Voy a tener unos máximos y unos mínimos. Esos máximos y mínimos son máximos de inclusión de estas materias primas y unos mínimos de inclusión de estas materias primas. Usualmente yo los coloreo para diferenciarlos y para fines de enseñanza-aprendizaje. Máximos y aquí le vamos a colocar de este color los mínimos. Hay máximos y mínimos tanto de que es de inclusión de materias primas que son harina de pescado, soya, maíz y trigo, así como hay máximos y mínimos de su composición nutricional. Entonces, aquí también voy con máximos y con mínimos. Bueno, entonces máximos. Voy aquí a y los mínimos de los aportes nutricionales. Bueno, ¿de dónde viene o en qué me apoyo para identificar esos máximos y mínimos? Precisamente continúo con las tablas del NRC y voy a mirar sobre en las tablas del NRC aparecen como máximo y como práctico. Entonces voy a mirar la harina de pescado para pollitos, ¿cuál es el nivel de inclusión? Trigo. Entonces aquí vamos a colocarle máximos. Nivel práctico y niveles máximos de inclusión de los alimentos en las raciones de pollos de engorde y de gallinas ponedoras. La tabla número 16 me dice que para pollos de engorde, en la etapa inicial, que de 1 a 7 días estoy en la etapa inicial, y aquí me da los datos de cada una o de las materias primas que ellos han trabajado.
Entonces me voy a harina de pescado. Maíz, plumas, pescado, harina. Aquí, pescado, harina. 3 es el práctico que ellos mencionan, o eh, el mínimo, y 7 es el máximo. Entonces tengo niveles de inclusión para harina de pescado, 3 y 7. Aquí está. Entonces, pollos de engorde en la etapa inicial, máximo yo puedo colocarle 7% y nivel práctico que ellos han trabajado es del 3%. Entonces ya tengo una restricción para la harina de pescado. Máximo el 7% y mínimo un 3%, o sea, un nivel práctico. Voy con el siguiente que es soya. Bueno, para la soya, maíz, pasta, soya, harina del 45%. Ellos han trabajado 35%. La tabla dice que es en porcentaje la ración y para pollos de engorde en la etapa inicial, cuando trabajaron con harina de soya, fue 35% máximo y nivel práctico también trabajaron 35%. Entonces, para soya, aquí 35%. Ahora, el nivel práctico que ellos trabajaron fue también 35%. De acuerdo a mi disponibilidad y de acuerdo a mis conocimientos o a lo que yo pueda darle el margen de maniobra, bueno, decirle, si él por mínimo me incluye 20% de esa harina de soya, eh, los aportes nutricionales y los rendimientos, pues considero que no se vean afectados. Eso en harina de soya. Vamos con el maíz. Máximo en maíz. Aquí tengo el maíz. En pollos de engorde en la etapa inicial, sobre el porcentaje de la ración, incluyeron máximo 65% y como nivel práctico también el 65%. Entonces, lo mismo hago acá. Máximo 65%. Y mínimo, hasta incluso puede ser 0, porque si lo voy a reemplazar todo el maíz por trigo, entonces perfectamente puedo cubrir ese aporte energético que hace el maíz. Pero en este caso le voy a colocar que mínimo un 30%. Y ahora voy para el trigo. El trigo harina, no salvado, bueno, trigo normal, trigo harina. Máximo 40% y el nivel de inclusión que ellos han trabajado está en un 20%. Entonces, 30 y 20. 40%. Y aquí ellos trabajaron con un 20%. La premezcla vitamínico mineral
Algunos en la revisión que se puede hacer de literatura hablan de un 2% de la materia seca y otros hablan de un 3% de una premezcla vitamínico-mineral que puede llevar un alimento balanceado. Ahí hemos trabajado ya las restricciones nutricionales de las materias primas que van a entrar a trabajar en la composición nutricional de una ración. En cuanto a la composición química nutricional, los mínimos, ojo aquí, vienen dados por el requerimiento nutricional, que fue el punto número 1 que nosotros demoramos y nos afianzamos en estar conformes, donde el requerimiento me dice que mínimo debe tener en 1 kilogramo de proteína 22% y 2.950 kilocalorías. Eso es lo que yo lo tengo o lo coloco aquí. Como mínimo de la composición química de ese balanceado, de esa dieta que estoy formulando. Entonces, miren cómo ese punto número 1 se nos convirtió en el requisito de la concentración nutricional que debe tener. Ahora, máximo, como yo lo voy a formular para 1 kilogramo, no le puedo decir, puede ser que esta concentración de proteína esté en 2 kilogramos, usted en 1,5, no. Es en 1 kilogramo de materia seca, ¿ya? Se convirtió en camisa de fuerza. Y en proteína, sí, por los conocimientos que tengamos, hombre, dice, ¿qué pasaría si yo en la formulación me da el balanceado que tengo 23% de proteína? Pues voy a pagar un poquito más, pero va a estar dentro de las necesidades nutricionales que tenga esa especie para esa fase, para estos animales. Y lo mismo en energía. Lo mínimo me dice 2.950, pero ¿qué pasaría si por situaciones y 1.100 o 3.200 no pasa nada? Todavía es asumible que podamos tener en la energía de ese ¿qué es? O de ese componente nutricional. Bueno, estas son las restricciones nutricionales. Estoy terminando el paso número 3. Por aquí como que tenía dificultades de conectividad. Todo está ok. Voy a trabajar ahora el paso número 4, que es el cuadro de datos. El paso número 4. El cuadro de datos. Para el cuadro de datos, copio todo el paso número 3. Me traigo el paso número 3.
y procedo a llenar los datos que me faltan. ¿Qué datos me faltan? Me faltan los datos económicos, el precio de las materias primas que yo pago en el mercado, el precio de mercado. Cuando yo hago la compra en el mercado, lo estoy haciendo usualmente sobre, se llama que es materia parcialmente seca. Si compro una tonelada de harina de pescado, pongámosle con un 10% de humedad y 90% de materia seca, he comprado por harina de pescado 100 kilos de agua. Entonces de 900 únicamente de la tonelada, 900 kilos son harina de pescado y 100 son agua. En pequeñas cantidades, 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos, casi no le prestamos mucha importancia, pero cuando ya son cantidades altas que hay que estimar, entonces ya se nos vuelve una que es un factor considerable a corregir. Entonces, tengo el precio de mercado, le voy a colocar aquí el precio corregido y el precio total. Entonces, ya de acuerdo a los que nosotros revisemos, de acuerdo a lo que nosotros tengamos información en el mercado, entonces consignamos, como aquí todo lo estamos haciendo para 1 kilogramo de materia seca, consignamos el valor comercial de lo que encontremos en cuanto a precios de esta materia prima, harina de pescado, en el mercado. Entonces voy a mirar aquí rápidamente cuánto podría costar o si alguien tiene la información por alguna compra que haya hecho de cuánto está o cuánto puede costar 1 kilogramo de harina de pescado. De harina de pescado, de harina de soya, de harina de maíz, de harina de trigo y de premezcla vitamínico mineral. Bueno, bueno, aquí tengo yo que en el 2022 la tonelada de harina de pescado fue de 5.715.921. Puede estar por encima de los, bueno, aquí para el ejercicio coloquémosle por ahí los 7.000, los 8.000 pesos. Aquí lo estoy pasando nomás. En la harina de soya,
111.000, 20 kilos, 110.000. $5.500. Bueno, colocémosle que los 5.000 pesos. De harina de maíz. ¿Cómo está el maíz, la harina de maíz, el kilo? Y harina de trigo. Creo que le vamos a colocar 10.000 pesos. Bueno, después ya revisamos las fuentes de donde nosotros podemos adquirir información que es sobre de todos estos precios en bolsa mercantil. Ahorita por el ejercicio lo vamos a dejar. Aquí le vamos a colocar unos 3.000 pesos. Y aquí también le vamos a colocar 3.500. Si estamos mirando. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces Correcto. esos precios nomás los he colocado allí para continuar con el ejercicio. Después ya miramos una fuente más que es bolsa mercantil, donde podemos encontrar a qué precio está importando Colombia, pues, estas diferentes materias primas. Allí termino con eso el cuadro de datos. Ahora me voy ya al cuadro de fórmulas. 5, el cuadro de fórmulas. Traigo todo lo que yo he consignado para convertirlos en fórmulas. Y acá en cuadro de fórmulas borro estos, porque esto es cuadro de datos, borro estos datos para poderlos trabajar como fórmulas como Perdón, tal. profe, no vi. ¿Qué fue lo que copió ahorita? ¿El cuadro anterior? Si el cuadro anterior lo copié en su totalidad, porque este es cuadro de datos, lo copié en su totalidad Ok. y lo pegué y le coloqué cuadro de fórmulas. De este cuadro de fórmulas, yo voy a borrar precisamente como anteriormente era cuadro de datos, voy a borrar los datos de proteína y de energía. Suprimir, que son los que voy a estar trabajando en el momento del balance. Y ahora sí voy a empezar aquí a colocar las diferentes fórmulas. Bueno, entonces, para la proteína va a ser igual a la cantidad de esa materia prima que yo incluya en materia seca, que sería este factor o esta celda, multiplicado por la
concentración de esa proteína en harina de pescado, en la concentración de esa proteína que tiene la harina de pescado. Le doy Enter. Y como yo lo estoy trabajando por 1, me va a dar el mismo valor. Únicamente que aquí ya ese resultado es producto de una fórmula. Entonces, ese es una de las primeras fórmulas. Voy a hacer el mismo ejercicio para colocar en el cuadro de fórmulas la proteína de la harina de soya. Me paro en la celda, le doy el igual. Esa proteína de la harina de soya va a ser igual a la cantidad de materia seca que me incluya en harina de soya multiplicado por la concentración de proteína que tiene la harina de soya. Enter. Como digo, todo está por 1, entonces todo me debe dar similar o igual al valor que tengo en el cuadro de fórmulas. Lo mismo para el de maíz. Esto va a ser igual a la proteína que me aporta la harina de maíz va a ser igual a la cantidad de materia seca que el modelo me incluya en harina de maíz multiplicado por la respectiva concentración en proteína que tiene esa harina de maíz. La cantidad de proteína de la harina de trigo va a ser igual a la cantidad de materia seca que me incluye el modelo en harina de trigo multiplicado por la concentración en proteína que tiene esa harina de trigo. Y la cantidad de la premezcla vitamínica mineral en proteína va a ser igual a la cantidad de premezcla vitamínico mineral que me incluya en materia seca multiplicado por la concentración de proteína que tiene esa premezcla vitamínico mineral. Como es 0, me va a dar 0. La harina de pescado va igual a la cantidad de materia seca que me incluya el modelo en harina de pescado multiplicado por la composición energética de esa harina de pescado. Lo voy a hacer de energía para soya. La cantidad de energía con la que va a participar la soya en el balanceado va a ser igual a la cantidad de materia seca que me incluya el modelo en materia seca en harina de soya multiplicado por la concentración de energía que tiene la soya. Y la cantidad de energía con la cual va a participar el maíz en la formulación del balanceado va a ser igual a la cantidad de materia seca que me incluya el modelo en maíz multiplicado por la concentración energética que tiene el maíz como tal. Y lo mismo para el harina de trigo. Entonces, la cantidad de participación energética que va a tener la harina de trigo en la dieta o en el balanceado que estoy formulando va a ser igual a
la cantidad de materia seca que me incluya el modelo de harina de trigo multiplicado por su valor energético o por su concentración energética. Y la cantidad energética de esta premezcla vitamínico mineral va a ser igual a la cantidad de premezcla vitamínico mineral en materia seca que me incluye el modelo multiplicado por su concentración energética, que es 0, y siempre va a ser 0. He colocado las fórmulas de proteína y de energía. Voy a trabajar las fórmulas de el precio corregido. El precio corregido hace referencia a que voy a llevar este precio en el mercado que venía con 10 o 15 o 13% de humedad, lo voy a llevar todo a materia seca. Entonces, este precio corregido va a ser igual a el precio que yo pague en el mercado dividido entre la materia seca o parcialmente seca de esa harina de pescado. Lógicamente que me va a dar un valor mayor, porque yo pagué 8,000 pesos por 910 gramos de harina de pescado. Ahora lo estoy llevando a 1,000 gramos de harina de pescado y para compensar esos 1,000 gramos de harina de pescado ya debo pagar 8,730. Lo mismo voy a hacer el precio corregido para harina de soya. Entonces, esto es igual al precio que yo pagué en el mercado dividido entre la materia seca que tiene esa harina de soya. El precio corregido de la harina de maíz va a ser igual a el precio que yo pague en el mercado por Perdón, esa profe, harina. es ¿Sí? que le estoy haciendo a mi medio error, que le estaré dando mal. Bueno, ahorita le... ¿Usted puede compartir pantalla? Porque me dijo que le estaba dando error. Y me dijo que le estaba dando error en lo que está realizando. Parece que se nos fue. En el Bueno. precio corregido, profe. Ah, ya, listo, Edith. Le voy a convertir en moderadora y usted. Usted si quiere me repite más bien. Y yo le hago acá, no hay problema. Como lo estaba haciendo, sino Bueno. que tal vez me perdí en algún. Bueno, vamos a mirar. Sí, ¿en qué estás? ¿En maíz? En la harina de pescado, en la primera. Harina de pescado. Bueno, Ajá. entonces, esto va a ser igual a el precio que pagué en el mercado. Que son 8,000. ¿Sí? Sí, dividido entre la materia seca, la materia parcialmente seca que tiene esa harina de pescado. No la materia seca como tal, sino la parcialmente seca. Dividido entre 91,53%. ¿Sí? Le doy. Enter. Ah, yes. Ya me da. ¿Sí? Sí, Ok. sí, tal vez le estaba dando algún. Listo, mi profe, gracias. Bueno, voy con la harina de trigo. Entonces, el precio corregido de esa harina de trigo va a ser igual a el precio que pagué en el mercado dividido entre la materia seca, parcialmente seca de esa harina de trigo y lo de
la premezcla, esto va a ser igual al precio que paga en el mercado dividido entre el 90% que es la materia seca. Entonces, ahí ya tengo que es los precios corregidos. Ups. Lo voy a dejar en dos Ya me di cuenta por decimales. qué. Es que yo había colocado coma, punto. Y hay que colocar coma y si no da error. Sí, Ahí, ese es el detalle. ok. 88,59. ¿Y eso qué era? Bueno, Yo solo hablo y me debe dar. Exacto. Ya me estoy volviendo ducha. sí, esto después es como un juego y no es más. Listo. Trabajamos con 2. Sí, dejémosle con dos decimales. Bueno, ahora sí me voy a el precio total. Ahorita estoy precisamente en el cuadro de fórmulas. Entonces, el precio total que va a participar la harina de pescado en el balanceado va a ser igual a el corregido multiplicado por la materia seca que me incluya de harina de pescado. La materia seca. O sea, por 91,63. Es igual, a ver, voy a hacerlo con la harina de soya. Es igual a el corregido por la materia seca que me incluya en harina de soya. La materia seca, o sea, por el 91,63. No, Me esa es perdí. esa es la parcialmente seca, la que usted me está Ajá. diciendo. La materia seca es la de estos de los unos. Ok. Ok. Y este de aquí, maíz, va a ser igual al corregido multiplicado por la materia seca que incluya el modelo. Y lo mismo acá, harina de trigo va a ser igual al corregido multiplicado por la materia seca que incluya de Solo da lo mismo, trigo. ¿no? Sí, porque lo está trabajando por uno. Por 1. Sí, igual al corregido multiplicado por la materia seca que incluye el modelo. Listo. Bueno, ahora sí, ya tengo esas fórmulas. Listo. Aquí, dentro de las fórmulas, aquí va a haber un total. Total de materia seca. Esta total de materia seca va a ser, me paro en esa celda, voy a inicio, le doy autosuma. El Excel me dice que si lo que yo voy a sumar es esas celdas, le digo que sí y enter y ya tengo la fórmula de la sumatoria para la materia seca. Voy a hacer la sumatoria para la proteína. Me paro en la celda, voy a inicio, voy a autosuma, me propone que va a sumarme esas celdas, estoy de acuerdo con la sumatoria que me va a hacer porque son las proteínas
y le digo que ok. Lo mismo en la energía, voy a inicio, le digo que me sume esas energías y de aquí lo que me interesa es la sumatoria del precio total. Entonces me paro ahí en el precio total, voy a autosuma y tengo los totales. Estos totales los voy a colorear. Le voy a colocar 174 le dio. un color. 674 le dio. ¿En qué rubro? ¿En qué? En la sumatoria total. Para materia seca me da 5, para proteína 125, energía en kilocalorías 11.461 y para platas 32.000 pesos. A ver, ¿dónde es que tengo el error? 5, 125. 5, 125. 11, 461. Hasta ahí. Y el total en los dineros en la última fila. El total, usted sumó mercado más corregido y le dio. No, el total. El total es el producto de el corregido por lo que incluya. Si usted está trabajando con el 1, le debe dar los mismos valores del corregido. Es que yo en la sumatoria lo trabajé con 2 dígitos. ¿Y cuánto tiene Me da de valor? 674.40. No, porque estás por kilo, entonces te debe dar. Yo tengo 32.967, pero tú lo tienes, ¿qué? ¿600? Sí, me da 670. Vea, el primer valor tengo 87.31, el segundo valor tengo 56.44, el tercer valor tengo 34.48, el del trigo 385.06 y el de las vitaminas 111.11. Y eso me da 674. 4.023 por 1, da 4.000. Ah, es que yo me falta. Venga, pues es que yo tengo por aquí un número mal. Tengo un número raro por ahí. Bueno, ahora compartes pantalla y Bueno, lo sí. revisamos. Dale. Bueno, la clave de aquí es que la celda del total, esta va a ser la celda objetivo. Por eso esta yo la suelo colocarle un color rojo. 3.000 y 3.000. Y aquí coloquémosle blanco para la fuente. Entonces ya tengo esta celda que es celda objetivo y las variables que van a estar cambiando son estas inclusiones de materia seca y les he colocar un color de semáforo, un color amarillo. Esas son las que van a estar cambiando. Bueno, a ver qué más tengo aquí. Entonces ya estoy en el cuadro de fórmulas. No me traje acá los máximos de aquí. El cuadro de fórmulas que le doy. Entonces,
Por ahora ahí quedaría el cuadro de fórmulas, ¿no? Ese es el cuadro de fórmulas. El punto número 6 es probar ese cuadro de fórmulas, probar ese modelo. Y lo probamos colocándole a todas las materias secas 0. Si están enlazados, nos tiene que dar 0. Entonces aquí le coloco 0. Aquí también le coloco 0. Aquí le coloco 0. 0. Y 0. Entonces tengo materia seca 0, proteína 0, energía kilocalorías 0 y en dinero 0. ¿No? Eso quiere decir que ya quedó, las fórmulas quedaron, quedó la configuración. Entonces 6, punto número 6 ya era probar el modelo. Y el punto número 7 ya es ya hacer la formulación, formular e interpretar. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer el punto número 7. ¿Listo? Bueno, El 7, formular, interpretar. 7. entonces, para formular, yo ya voy y llamo a solver. Voy a datos. Voy a solver. Y lo primero que me dice en el cuadro de diálogos dice establecer un objetivo. Busco el mínimo, el precio, las celdas de precio. La celda que yo había coloreado en rojo, este es mi objetivo. Porque Solver permite hacerle una propuesta de un balance y tiene en cuenta lo que es el precio. Ahora, ese precio va a ser al mínimo precio con unas celdas que van a estar cambiando, unas variables. Esas variables que van a estar cambiando son las que yo coloreé en amarillo. Estas de aquí, que son la inclusión en materia seca de Enter. Entonces, cambiando las celdas de las variables. Listo. Dice, sujeto a las restricciones. Voy a agregar la primera restricción. La primera restricción que yo voy a agregar es que me debe hacer una propuesta para 1 kilogramo de materia seca. Entonces, agregar. Y me despliega esta pequeña ventana donde me dice celda de referencia. La celda de referencia es la materia seca. Que este total de materia seca va a ser máximo. Y cuando digo máximo, busco aquí en este cuadro de diálogos, busco menor o igual, ahí por defecto tengo menor o igual a la celda máxima y le doy agregar. Voy a agregar la segunda restricción para la materia seca, que la celda de referencia de materia seca, que en 1 kilogramo de materia seca,
voy a agregar mínimos y cuando digo mínimos, busco en las opciones mayor o igual y me paro en el mínimo de 1. Aceptar, resolver. Él me dice que encontró una solución que cumple esas condiciones y esas restricciones y yo le digo que aceptar. Voy y lo que me propone, como yo le di nomás una restricción para materia seca, me dice que 1 kilogramo de materia seca lo cumplo al menor precio trabajando o agregando solamente o únicamente maíz, porque es el más barato y ahí está la condición que yo le coloqué. Ahora, yo no únicamente quiero que sea 1 kilogramo de materia seca, yo quiero también dentro de los mínimos que tenga 22,04 de proteína. Entonces voy a datos, voy a Solver, verifico que esté trabajando sobre la celda objetivo, que precisamente es la celda que está en rojo y que está trabajando la parte económica. Entonces le digo que voy a agregar una restricción y lo voy a hacer para proteína. Que la concentración de proteína que él me formule, aquí estoy en proteína, mínimo tiene que ser 22,04%. Cuando digo mínimo, acá en el cuadro de diálogos busco mayor o igual y me paro en ese mínimo. Agrego esa restricción. Y la segunda condición para la proteína es que esta proteína, el total de la proteína del balanceado que estoy formulando, tiene que ser máximo del 23%. Y cuando digo máximo, busco acá igual o menor que, ese está por defecto ahí, igual o menor que, al máximo en proteína. Aceptar. Y ahora sí les digo que me resuelva eso. Me dice que encontró una solución que cumple esas condiciones. Yo le doy a aceptar y ahora sí voy a mirar qué ando acá. Me formuló una concentración del 22% en proteína con 1 kilogramo de materia seca. Voy a colocarle la siguiente restricción que es, bueno, aquí energía está dentro del rango que yo le estoy pidiendo, 2,950 y 3,100 como máximo. Pero dentro de las materias primas no me incluyó nada de harina de pescado, no me incluyó nada de premezcla vitamínico mineral, ni me incluyó nada de harina de trigo. Entonces, vamos a empezar por la premezcla vitamínico mineral y le voy a decir que me incluya mínimo un 2% de premezcla vitamínico mineral y máximo un 3%. Entonces voy aquí a datos, llamo a Solver, verifico que estoy trabajando sobre la celda objetivo, le digo que voy a agregar una restricción. La restricción es que en cuanto a inclusión de materia seca dentro de la composición de
en materia seca de ese balanceado, voy a colocar el máximo. Cuando digo máximo, busco acá igual o menor que, y me paro aquí en el máximo de remezcla. Le doy agregar. Ahora voy a agregar el mínimo de premezcla. Celda de referencia que la cantidad de premezcla vitamínico mineral que me adicione dentro de la materia seca, me paro ahí en la materia seca de la premezcla vitamínico mineral. Ya agregué el máximo, ahora sí voy a agregar el mínimo. Le digo que mínimo y cuando digo mínimo busco acá igual, mayor que el mínimo de acá, que es un 2%, aceptar, resolver. Dice que encontró una solución y que la puedo revisar. Entonces mire que ya me incluyó de materia seca con referente a premezcla vitamínico mineral, ya me agregó ese 2%. Bueno, como estamos en la etapa inicial de los pollitos, a ver, espérate. Como estamos en la etapa inicial de los pollitos y que contenga un balanceado, harina de pescado es vital, es importantísimo por la calidad de proteína que aporta. Entonces voy a decirle, como el modelo no me incluyó nada de harina de pescado, voy a colocar esa restricción, que máximo me coloque 7% de harina de pescado en esa dieta y mínimo sea un 3%. Entonces llamo a Solver, datos, Solver, verifico que estoy trabajando sobre la celda objetivo y le doy agregar. Voy a agregar el máximo. Entonces, cuando digo la celda de referencia, en este caso ya es la inclusión de cuánta harina de pescado va a llevar esa dieta. Y voy a hacerle el máximo y cuando digo máximo es igual o menor que, ahí está, igual o menor que al máximo de acá, agregar. Voy a agregar la restricción mínima de harina de pescado. Me paro en la inclusión de materia seca de harina de pescado y como dije que iba a agregar el mínimo, busco acá igual o mayor que y me paro en el mínimo que debe llegar de harina de pescado. Aceptar, resolver y ahora me dice que si me tiene una solución y me agregó precisamente el mínimo en harina de pescado que es el 3%. Ahora, no me agregó nada de harina de trigo. La cantidad de maíz puede ser de 65% máximo y aquí está con un 60 participando. Pero puede ser que yo tenga en mis haberes, en almacén, en stock, en stock, no sé, de una tonelada, puedo tener, no sé, 100 kilos de trigo. Entonces le voy a decir que me agregue, que quiero gastarlos porque ese trigo ya se me va
se me va ¿qué es? A dañar, entonces que me agregue ese trigo para que reemplace un poco la harina de maíz. Entonces, le voy a colocar aquí que mínimo me agregue un 10% también de trigo. Le puedo cambiar este porcentaje por ciento. Entonces, en datos, llamo a Solver. Estoy verificando que estoy trabajando sobre la celda objetivo y voy a agregar esa restricción para que me agregue trigo. La celda de referencia es la participación del trigo en materia seca. Y le voy a decir que em, voy a agregar los máximos y cuando digo máximo busco acá menor o igual que y me paro sobre la celda de máximos. Agregar. Y voy a agregar ahora el mínimo para la misma inclusión de materia seca de harina de trigo. Me paro en la materia seca que va a ser incluida en el balanceado por el factor trigo y voy a agregar el mínimo. Y cuando digo mínimo, voy igual a mayor que y me paro en la celda del mínimo. Aceptar, resolver. Aceptar. Y efectivamente me agregó un 10% de la participación de la harina de trigo dentro de esa dieta, colocándole esas restricciones. Mientras estuve trabajando acá, como no le he colocado las restricciones de energía, la energía se me acerca al mínimo, pero no está dentro de la energía que requiere como mínimo para que exprese en esos de 1 a 7 días ese crecimiento o ¿qué es esa genética para estos pollitos de desempeño medio? Entonces le voy a colocar esa restricción respecto a energía. Entonces, llamo a Solver, voy datos, Solver. Voy a agregar una restricción y es que la energía total de ese balanceado, de esa dieta que estoy formulando, tenga las siguientes características. Que mínimo, y cuando digo, bueno, primero voy a verificar si estoy sobre la celda objetivo, estoy bien. Voy a agregar la restricción de energía y voy a colocar la mínima energía que debe tener ese kilogramo de materia seca de ese balanceado. Entonces, cuando digo mínimo, voy acá y igual mayor que y me paro en la celda mínimo en energía agregar. Y luego voy a colocar el máximo de energía. Entonces, me paro en la celda de referencia y cuando voy a colocar el máximo igual mayor que, cuando voy a colocar el máximo igual menor que el máximo de energía. Aceptar, resolver. Bueno, entonces, mire que allí ya el modelo me empieza a fallar, a aceptar. O sea que el,
lo que yo le estoy colocando, y como esto sí es primordial, la energía debe ser de 2950. Entonces, primero voy a revisar si dentro de estas fuentes, harina de pescado, soya y maíz, hay alguna de las fuentes que puede aportar ese faltante energético, porque aquí está falto, a pesar de que aquí me dice que 2950, el modelo me dijo que no. Entonces voy y reviso cuáles son las fuentes energéticas de mayor aporte. 3381 de harina de maíz y 3046 de harina de trigo. Bueno, esto ya es manejo que cada uno después le empieza a dar. Entonces definitivamente no debo agregar 10 ¿de qué es? De harina de trigo. Voy a ver si me acepta 5 para que suba el maíz, que es el que más está aportando energía. 5%. Mm, datos. Solver. Resolver. Bueno, sigo con la misma falla. Debo quitar una de las materias primas que tenga menos energía para que entre otra. Aquí revisando puede ser la harina de soya. Harina de soya me incluyó 27. Entonces le voy a decir que me incluya nomás de soya 20%. Y que también, si no hay ningún inconveniente, si me coloca 10%. Datos, solver, resolver. Bueno, continúo con esa, con que el modelo no me cuadra la energía. Opciones, aceptar. 1. Voy a quitar, ¿cómo quito esa última opción que le coloqué de energía y que empezó a darme falla? Cuando yo agregué energía, fue la celda I69 contra la I71 y la que la, sí, la I69 contra la I72 y la I71. Voy a solver, datos, solver. Le digo que voy a eliminar la I72 y la I71. Eliminar. Y también voy a eliminar la I71. Eliminar. Resolver. Entonces, pues para que cuando nos empiece a dar fallas el modelo, a veces como uno tiene esa cantidad acá de restricciones que colocó y de ahí no, a veces uno empieza como a quitar una a otra y bueno, total es que se le daña todo y lo mejor es restablecerlo todo. O cuando ya lo vamos trabajando, vamos
teniendo un poco de orientación. En este caso yo he quitado esa restricción última y voy a revisar cómo quedaba el modelo. Entonces, me quedó en 2.899 kilocalorías de energía metabolizable con un déficit porque yo necesito 2.950 kilocalorías de energía metabolizable. Opciones, las pues ya son de que le digo, de uno ponerse más juicioso, dedicarle más tiempo. Opciones, colocar otra fuente acá de más concentración energética. Uno, dos. Bueno, y empezar así si uno quiere, pues dejar esto cuadrado al, al requerimiento que tiene, que eso debe ser, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo estos requerimientos es que para pollitos de desempeño regular, de 1 a 7 días, yo requiero que cada kilogramo de materia seca del balanceado que le esté suministrando debe tener mínimo 22% de proteína y mínimo 2.950 kilocalorías de energía metabolizable. Cuando hagamos acá la interpretación, a ver, ¿quién me ayuda a hacer la interpretación de este cuadro, de este modelo? ¿Cómo lo interpretarían? Profe, me muestra los máximos, el cuadrito de los máximos. Aquí estoy con los max, allá, sí. No se supone que los máximos deberían sumar 100, no. No, acá en las restricciones no deben sumar 100. Donde nos debe sumar una totalidad de 1 o cuando lo estamos trabajando con 100 es aquí en materia seca para este caso. Perfecto. Profe, Bueno, buenas noches. diga, Encuentro aquí, pues según el final, el total, que sí, alcanzamos sí la proteína del 22% y estuvimos cerca en la energía, pero no llegamos al 2.950, sino 2.899, ¿cierto? sí, Le faltó algo de energía según este proceso. Entonces sí. necesitaríamos de pronto incluir o aumentar alguna parte donde pueda subirnos un poquito la energía que no varíe la proteína mucho, porque casi que estamos en el mínimo. Estamos Sí, prácticamente, estamos en el mínimo, o sea, incluso 0.4 por debajo, pues 22 como el mínimo. Y el costo, lo que pasa es que ahí no lo alcanzo a ver, el costo es como de 4.000 pesos hasta aquí la materia prima, pues el kilogramo de alimento, 4.528. ujú, O sea, ese sería, 4.528 sería como el precio por kilo, 529 sería como el precio por kilo si vamos a producir con esta distribución en la materia seca, ¿cierto? Sería eso como la conclusión. una interpretación. Ajá, ¿alguien más? Ujú. Me hace el favor y Sí. me habla de los máximos y los mínimos. Adicionar, profe, una materia prima que solamente aporte energía. Puede ser un aceite, un cebo.
en pequeñas cantidades. Eso Sí. nos subiría un poco el nivel energético de la dieta. Instructor, ahí veo un problema en la harina de soya, pone Sí. 33% y está como máximo 20%. Máximo 20%. Ok. Sí, su apreciación es correcta. O sea, el modelo adicionó por encima de que es de lo máximo que... Y ese sí es de obligatorio cumplimiento porque es una restricción nutricional producto de una investigación que son de las tablas del NRC. Entonces vamos a colocarle allí esa restricción. ¿Cómo lo haríamos si vamos a adicionar esa restricción? Oiga, instructor, para mí se podría adicionar como fuente energético la harina de arroz. Mm, Tiene proteína y tiene y energía. energía. Ahora miramos, Puede, pero está puede ser, interesante. Rigoberto, puede Sí, ser adicionar una melaza, ¿no? Que es alto contenido de energía y la cantidad va a ser mínima también para alcanzar el nivel energético. a ver, en pollitos para cerdos, sí es como un aglutinante, como para evitar la que es Polvosidad. la polvosidad, pero para Ade- aves Además, baja energía. que es el Un aceite aditivo. es más indicado. Pero quiero adicionar esta restricción del 20% de soya máximo, porque mire, quien hizo la observación, efectivamente aquí no tengo un 20% máximo de soya, aquí tengo un 33%. Sobre la totalidad, sobre 1, aquí tengo 3%, aquí tengo 33%, en el siguiente 56%, en el otro un 5% y en el otro 2% que me da 1. Pero dentro de las restricciones me dice que soya no puede ser más del 20%. Y ese 20% está dado por las tablas del NRC en sus investigaciones. Tengo definitivamente que colocar esa restricción. ¿Cómo la colocaríamos entonces? Vamos a Solver. Vamos a Solver. Sí, señor. Verifico Verifico la casilla de precio, y, que es el ajá, objetivo. Le voy a agregar restricción. sí, Me paro en la casilla de la soya, en el 0.33. sí, Y vamos a incluir el máximo. vamos a Entonces le incluir el máximo. colocamos menor o igual. Sí, menor o igual. Y en la Y restricción nos paramos en la casilla del 20%. Y le listo, damos a aceptar. agregar. Agregar. Ajá, ahora Y vamos por el mínimo. por el mínimo. Entonces nos paramos nuevamente en el 0.33, que es la casilla de referencia. Y Sí, como vamos a colocar el mínimo, entonces ubicamos mayor o igual. sí, Y la restricción, nos paramos en la casilla del mínimo sí. y le damos a aceptar. Y Aceptar ya y le queda, decimos que ya queda resuelva. agregada la restricción. Sí, quedó agregada la restricción, pero mira que ahora nos dio error para esa variable. O sea que Eh, n- no nos aceptó esa variable. Vamos a mirar qué pasó acá. Profe, Sí, yo tengo la idea de que hace falta una materia prima más que tenga buena proteína y que aporte un poquito de también de energía, porque si nosotros metemos un elemento, una materia prima que tenga buena energía, nos va a bajar como baja la proteína, aumentando la energía. Entonces, no sé si un gluten de maíz o un producto, como no podemos usar pues materias primas de origen animal, cualquiera de ellas, entonces buscar como una torta de linaza que tiene un porcentaje de proteína como el 36%, ya miraríamos qué energía tiene, un gluten de maíz
que puede tener hasta un 50-60% de proteína y tiene buena energía. Entonces, como eso nos compensaría un poco el uso de la soya, porque la soya es la que nos está aportando más proteína en esta mezcla. Entonces, yo pienso que podríamos incluir una materia prima adicional que nos aporte proteína. Es como una Bueno, solución. ajá, ok. Ustedes saben que cuando nosotros empezamos a cuadrar, a tratar de balancear, precisamente ese es el ejercicio. Empezamos a cavilar y hay cantidades de opciones hasta que logramos encontrar pues la más acorde con nuestros modelos o con la propuesta o con lo que requiere en este caso pues la especie, la formulación. Sí, eso, todo lo que han dicho ustedes, sí, y ya es empezar sobre estos modelos, pues empezarlos a enriquecer, porque lógicamente con 4 materias primas que tengo allí y más la premezcla, pues no voy a cubrir esas necesidades. Y eso que no estamos mirando todavía aminoácidos esenciales, que para estos días, para esa fase es primordial balancear con aminoácidos esenciales. Bueno, acá en la observación que hicimos, que hizo referente a incluir la soya, que sea el máximo el 20%, ya incluimos esa restricción y nos dio también error. O sea que se debe trabajar tanto porque aquí de soya ya nos incluyó el máximo que fue el 20%. Y de harina de pescado también nos incluyó la fuente de proteína, el máximo que es el 7%. Entonces, se debe buscar fuentes energéticas que también aporten un nivel un poco más importante de proteína o incluir, sí, incluir otras materias primas. Bueno, este ejercicio que estamos haciendo aquí es como para que cuando yo el primer día les indiqué el solver, pues prácticamente uno queda sin mayor idea, porque es, pues, voy a detener aquí la grabación para que no se nos haga mucho el video. Uno no, cuando